El caso de estudio que nosotros vamos a desarrollar es el caso de estudio número 3 y tiene como referencia a los datos de las estadísticas de producción de la empresa de chocolates para ti. Tenemos como primera referencia el hecho de que la línea de producción de chocolate en barras ocupa el 60% de toda la producción. ¿Listo? Y hay grajeas de chocolate que corresponden al 40% de la producción. Entonces, el 100% de la producción se divide de dos maneras. El chocolate en barras y las grajeas de chocolate. Entonces, eso podemos registrar como dato aquí. Entonces, decimos chocolate en barras y grajea de chocolate. Bien. Y aquí nosotros tenemos un porcentaje de producción. Y el porcentaje de producción que corresponde es lo que tenemos precisamente como dato, que como ustedes recordarán, 60% y 40%. Entonces, 60% y 40%. Como ustedes comprenderán, tenemos aquí el 100% de la producción y este 100% de la producción va a corresponder al espacio experimental en este caso, no es un espacio muestral. ¿Por qué no es un espacio muestral? Porque estas son estadísticas de producción que se dan, que existen y por tanto no corresponden a algo teórico, sino es algo que se lleva a la práctica. Entonces aquí nosotros tenemos datos de tipo experimental y por tanto esto de aquí se constituye en el espacio experimental de la producción que tiene esta empresa. Bien, continuamos con los datos. Resulta que además de eso tenemos estas referencias adicionales. ¿Cuáles son esas referencias adicionales? Por ejemplo, la producción de chocolate en barra se relaciona de esta manera. Chocolate de tipo submarino, chocolate con leche, chocolate con maní, chocolate con uvas pasas y otros tipos de chocolate en barra. Como ustedes pueden apreciar, estos tipos de chocolate ocurren solamente cuando se produce el chocolate en barra. Entonces, esa es una referencia ya para nosotros. Y como pueden ver en esta columna, lo que dice submarino, chocolate con leche, chocolate con maní, chocolate con pasas de uva y otros, tenemos el porcentaje que corresponde del chocolate en barra y si es que sumamos, vamos a ver que corresponde al 100%, pero es el 100% de lo que se produce en el chocolate en barra y el chocolate en barra es el 60% de toda la producción. Pero también aquí nosotros tenemos datos relacionados con el costo promedio en bolivianos por unidad de 200 gramos. Entonces, el chocolate en barra normalmente se produce en unidades de 200 gramos. Ahora, esas unidades de 200 gramos cuestan para el chocolate submarino, 15.7 bolivianos, 14.7 bolivianos para el chocolate con leche, 15.9 para el chocolate con maní, 15.7 para el chocolate con pasas de uva. Y para otros tipos de chocolate, en promedio, el costo es de 14.3 bolivianos. Así que aquí nosotros tenemos dos datos que son bien relevantes, o dos variables en este caso. La primera variable es el porcentaje de la producción de chocolate en barra y la segunda variable es el costo promedio por unidad de 200 gramos de ese tipo de chocolate. Bien, para la parte que corresponde a las grajeas de chocolate, a este otro 40%, ¿qué tipos de grajeas de chocolate se producen? Se producen grajeas de maní, grajeas de arroz, grajeas de pasas y otros tipos de grajeas. El porcentaje de producción está especificado acá, como ustedes pueden ver. Las grajeas de maní 25%, grajeas de arroz 30%, grajeas de pasas 16% y otros tipos de grajeas 29%. Ahora,
aquí hay otra variable bien diferente de la que veíamos aquí. Aquí, por ejemplo, teníamos los tipos de barras de chocolate, aquí tenemos los tipos de grajeas de chocolate, aquí tenemos el porcentaje de producción de las barras de chocolate, aquí tenemos el porcentaje de producción de las grajeas, ¿sí? Y aquí tenemos el costo de producir una unidad de chocolate en barra. Pero aquí tenemos el tiempo de producción, ¿sí? ¿Cuánto tiempo implica producir eh, eh, una unidad de grajeas de chocolate, o sea, una bolsita en este caso, de 100 gramos? Tiene que ser la producción total, ¿sí? Implica todas las etapas del proceso productivo, desde la selección de la materia prima. Entonces, por ejemplo, las grajeas de maní, en el 70% de los casos se tarda entre 50 y 55 minutos. Y el 30% de los casos restantes se tarda entre 56 a 62 minutos. O sea, en otras palabras, el tiempo de producción de las grajeas de maní estarían entre 50 a 62 minutos, el 100%. Entonces, tiempo mínimo de producción, 50, tiempo máximo de producción, 62 minutos. Entre 50 y 62 minutos se produce el 100%. Y lo mismo correspondería a estos otros tipos de grajeas de chocolate. Como pueden apreciar, donde se produce más, en el tiempo más corto posible, que es en el rango de 50 a 55 minutos, serían los otros tipos de grajeas que no están listados acá, ¿no? Y que el 85% de esos otros tipos de grajeas se producen entre 50 y 55 minutos. Bien, esos son todos los datos. Y en base a esos datos, nosotros tenemos que ir desarrollando cada uno de estos incisos. Bien, vamos a empezar con el primer inciso, pero si es que ustedes tienen alguna consulta respecto de la información que se ha presentado, por favor, pueden realizar las consultas que corresponden. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido todo? Sí, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero. Continuaremos entonces. Como todo se ha entendido, entonces vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, esta tabla de aquí a mí me interesa mucho y esta tabla la voy a tomar en cuenta. Para ello, lo que yo voy a hacer, dado que estamos en una computadora, entonces voy a obtener una captura de esto y en base a eso vamos a poder desarrollar nuestras aplicaciones. Entonces, ahí tenemos ya la información disponible. Y ahora vamos a empezar con la primera pregunta. Desarrollando la primera pregunta dice, ¿cuál será el costo esperado de una barra de chocolate cualquiera? Una barra de chocolate, cualquiera. Costo esperado. ¿En cuánto variará ese costo? ¿Listo? Entonces tenemos dos cosas, costo esperado y en cuánto variará ese costo. Así que el inciso A básicamente me pide dos cosas. Costo esperado y la variación del costo. Así que aquí nosotros tenemos que definir una variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria X, ¿cuál va a ser? Obviamente es el costo. El costo. ¿Y dónde está esa información? Como ustedes pueden observar, la información que nosotros requerimos para esa variable la tenemos acá. Entonces, aquí está la variable que necesitamos. Entonces, ahí tenemos esa variable. ¿Sí? Para que se note mejor esta, con color rojo. Bien, esa es la variable. Bien, tenemos que determinar el costo esperado. Entonces, el costo esperado, ¿a qué será igual? El costo esperado es, pues, seguramente la esperanza matemática de la variable X, de la que queremos, con la que queremos trabajar.
Bueno, entonces esa es ese es el valor que tenemos que encontrar. ¿Listo? Entonces, costo esperado igual a esperanza matemática de X. ¿A qué es igual la esperanza matemática de X? Ya para nosotros nos es familiar eso del costo esperado, la esperanza matemática. Y como ustedes pueden apreciar en este formulario que tenemos, la esperanza matemática está dada por esta expresión que todos ya conocemos. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar esta expresión. A ver, ¿qué datos tenemos? Regresando aquí, vemos X. X es costo, ¿listo? Y el costo, por ejemplo, para el chocolate submarino es de 15.7. 14.7 es para el chocolate con leche. El chocolate con maní es 15.9. Luego tenemos chocolate con pasas de uva. Bueno, chocolate con pasas de uva. Chocolate con pasas de uva, su costo había sido 15.7. Y tenemos otros tipos de chocolate en barra. Otros tipos de chocolate en barra. Y esos otros en promedio cuestan 13 o 14.3 bolivianos. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de chocolate y considerando esos diferentes tipos de chocolate tenemos el costo, como ustedes pueden apreciar. Bien, y como ustedes pueden ver, la variable que hemos determinado es una variable cuantitativa. Bien, ¿qué necesitamos para calcular la esperanza matemática? Ya tendríamos los valores de X, lo que nos falta es la probabilidad de X. Bien, ¿de dónde obtenemos la probabilidad de X o cómo nosotros encontramos ese valor? La probabilidad de X nosotros vamos a considerar esta información. Esto que dice porcentaje de producción. ¿Por qué eso? Porque es todo lo que se produce en términos de la variable con la que estamos trabajando. Así que como ustedes comprenderán, este porcentaje de producción es precisamente cuánto del tipo de chocolate en barras se está produciendo. Por ejemplo, del 100% de la producción, el 25% es chocolate tipo submarino. Entonces, si el 25% de todo lo que se produce es chocolate submarino, lo más probable es que el costo de 15.7 bolivianos ocurra el 25% de las veces. Así que en esa parte donde tenemos que registrar la probabilidad de X, nosotros vamos a colocar en ese valor el porcentaje de producción. Y en este caso, en vez de colocar porcentaje, voy a escribir la proporción, que sería 0.25, sería 0.30, sería 0.16, sería 0.17, sería 0.2. Así que fíjense cuán probable sería producir chocolate con leche. Según las estadísticas, 30%. El 30% de todo lo que se produce es chocolate con leche. Y si el chocolate con leche se produce el 30%, este costo de 14.7 ocurrirá ocurrirá el 30% de las veces. Así que como ustedes pueden ver, pensar de esta manera, nuestra variable aleatoria, no está mal, sino que es una forma correcta de poder desarrollar esto que queremos. ¿Listo? Entonces tenemos eso como referencia. Bien, continuamos. Entonces aquí están las probabilidades y aquí está el valor de la variable aleatoria. Así que lo único que tenemos que hacer a continuación es desarrollar la expresión que ya
conocemos. Y la expresión que ya conocemos es X por la probabilidad de X. Bien, lo único que tenemos que hacer entonces es multiplicar X por la probabilidad de X. X por probabilidad de X. Bien, multiplicamos. Entonces, este resultado va a ser igual a eso por eso. Esto se va a repetir en todos los casos y a mí me interesa la sumatoria. Entonces, la sumatoria es igual a ese valor. Este resultado de aquí es la esperanza matemática, que era lo que queríamos determinar. Y que es lo que nosotros repetíamos muchas veces en la pizarra, ¿sí? Pero aquí ya hemos hecho de esta manera. Así que hemos ido multiplicando cada uno de los valores que corresponde de X por su probabilidad, como pueden apreciar. Y al final de cuentas sumamos todo eso y ya está. Así que, ¿cuál es el costo esperado? La respuesta, el costo esperado es bolivianos 15.264, si quieren. O puede ser 15.26 bolivianos. ¿Listo? Así que ya hemos resuelto y ya hemos dado solución a esa primera interrogante, el costo esperado. Entonces, el costo esperado y ya está. Una vez más, repito. La variable aleatoria es costo. ¿Dónde tenemos costo? Aquí tenemos costo. Y aquí tenemos otra cosa, que es tiempo de promedio de producción. Esto no me interesa, porque a mí me interesa trabajar con los tipos de barras de chocolate, que era la pregunta. Por tanto, el costo está aquí en esta columna. Y como está en esa columna el costo, bueno, ese va a ser el dominio de la variable aleatoria. Como ustedes pueden ver, el dato mínimo es 14. Y el dato máximo es 15.9. Entonces, esta variable aleatoria costo pertenecería al mundo de los reales, ¿listo? Y perteneciendo al mundo de los reales, no va desde más infinito a menos infinito, sino que estaría enmarcado en el rango 14, 15. Entonces, ahí ya tenemos un elemento que es importante. Y si ustedes desean ese elemento que es bien importante, pues podemos resaltar aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos para la variable aleatoria costo, entonces decimos que la variable aleatoria X está conformada. ¿Por qué está conformada esta variable aleatoria X? Estaría conformada por todas las X tal que esas X pertenecen, por ejemplo, al conjunto de los números reales. Bueno, con esa R no. Al conjunto de los números reales. Y tendríamos también el hecho de que los valores de esa X estarían entre el valor mínimo, 14.3, hasta esa X, 15.9. Y ya estaría. Entonces, como ven, hemos definido la variable aleatoria de esta manera. Entonces, nosotros ya tenemos la definición de la variable aleatoria tal como se ha mostrado, ¿no? Bien, entonces la definición de la variable aleatoria ya está establecida y esa definición de la variable aleatoria tal como está establecida la hemos procesado aquí. Hemos colocado las probabilidades. Tal vez lo más complicado que aquí puede ocurrir es entender de dónde salen las probabilidades. Una vez más, el 16% de todo lo que se produce es chocolate con maní. ¿Listo? ¿Y cuánto cuesta producir en promedio una unidad de chocolate con maní? 15.9 según estos datos. Muy bien. Ahora, este costo de 15.9, ¿cuántas veces va a ocurrir? Va a ocurrir el 16% de las veces. Porque el 16% de todo lo que se produce es este tipo de chocolate. Y lo mismo en los otros casos. Esa es la parte más
importante, ¿no? X, obviamente, son los datos. La probabilidad, ¿de dónde vamos a sacar la probabilidad? La probabilidad, en este caso, va a corresponder a la producción. Y por tanto, este costo va a ocurrir el 25% de las veces, este costo va a ocurrir el 30% de las veces, este costo va a ocurrir el 16% de las veces, este otro costo va a ocurrir el 17% de las veces, este otro costo va a ocurrir el 12% de las veces. Realizamos el producto de X por la probabilidad de X, sumamos y ese es el valor de la esperanza matemática. Bueno, entonces sí está. Ahora, lo que nosotros tenemos que determinar es la variación del costo. Entonces, la variación del costo es igual a la desviación estándar, como ustedes ya comprenderán. Entonces, variación del costo, la variación del costo en este caso va a ser la desviación estándar, sigma X. Este sigma de X, entonces, es algo que tenemos que encontrar. Esa es la otra incógnita que nosotros debemos desarrollar. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la desviación estándar de X? Bueno, ya es más fácil, porque ya tenemos la columna de X, ya tenemos la probabilidad de X, ya tenemos el resultado de la esperanza matemática. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar cosas extras, como por ejemplo, y aquí nosotros tenemos la fórmula para calcular la desviación estándar, ¿sí? Fíjense, para calcular la desviación estándar tenemos que desarrollar esta expresión, que es lo que hemos hecho el día martes. Y ya tenemos un resultado, nos faltaría el otro. El otro resultado, que es la esperanza matemática de x cuadrado, como ustedes ya saben, resulta de ¿qué? Resulta de elevar al cuadrado x y multiplicar por la probabilidad. Entonces, vamos a aplicar ese método reducido y lo que vamos a hacer es, tenemos que calcular esto. Entonces, es parecido, lo único es que cada x hay que elevar al cuadrado. Entonces, cada x debemos elevar al cuadrado. Y ya tenemos lo que hay que desarrollar. Entonces, ¿qué digo? Digo, esta x elevamos al cuadrado. Entonces, ese x elevamos al cuadrado. Y ese resultado multiplicamos por la probabilidad de x. Bien. Entonces, eso hacemos. Y eso copiamos para todo. Esto que hemos sumado, eso que se ha copiado, vamos a... esto lo voy a hacer a un lado. ¿Listo? Vamos a mover un poco por aquí. Y lo que hemos obtenido no es nada más ni nada menos que la esperanza matemática de x cuadrado, como ustedes pueden apreciar. Bueno, colocamos el superíndice para que todo esté bien. Y ya está. Y verificamos que la suma esté bien direccionada. Verificamos que cada x se haya elevado al cuadrado y se haya multiplicado por la probabilidad. Y como ustedes ven, ya tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer ahora para calcular la desviación estándar? Lo que tenemos que hacer para calcular la desviación estándar es la esperanza matemática de x cuadrado, esto de aquí, debe restarse por el cuadrado de este resultado, tal como aquí me está indicando en esta parte. Entonces, eso tenemos que hacer, sin obtener la raíz todavía. Entonces, ¿qué digo? Entonces, aquí yo anoto un resultado, digo, la varianza, sin obtener raíz, ¿no? Entonces, la varianza de lo que estamos calculando, ¿a qué va a ser igual? Digo, es igual a este de aquí, menos esto de aquí, elevado al cuadrado. Como ustedes pueden ver, tenemos ese valor. Si todo está bien, verificamos, entonces ese es el resultado. Pero yo no quiero la varianza, nosotros queremos la desviación estándar. Entonces la desviación estándar, eso aprovecho, copio aquí, pego, es la raíz cuadrada de la expresión o del resultado anterior. Entonces aquí digo raíz de eso. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos la desviación estándar calculada. ¿Y qué es lo que hacemos con esa desviación estándar que ya hemos calculado? Nada, porque ya hemos hallado el resultado que queríamos. Entonces, decimos la desviación estándar es igual a bolivianos
Porque no se olviden, la variable aleatoria está en bolivianos. 0.59. ¿Listo? Con 2 decimales. Y ya hemos terminado. Ya hemos hecho todo. Entonces, ¿qué decimos? Producir chocolate en barra sin tomar en cuenta el tipo específico de chocolate, sino a nivel global, cuesta bolivianos 15.26. Pero este valor no es un valor fijo, sino que como ustedes pueden ver, varía. Esa variación, ¿en cuánto se estima? Se estima en 59 centavos, en bolivianos 0.59. ¿Listo? Así que como ustedes han podido ver, ya hemos realizado la resolución del inciso A. Lo más complicado era de dónde sacamos la probabilidad, pero ya les he explicado de dónde estamos sacando la probabilidad. Así que como ustedes han podido ver, el ejercicio ya lo hemos resuelto y ya habríamos encontrado los resultados que queremos, tanto el costo esperado como la variación del costo. Nada más, eso sería todo. Yo estoy dando formato a esto. ¿Por qué estoy dando formato? Porque esto les voy a enviar. ¿Listo? Aunque ustedes ya tienen la resolución. Pero me imagino que tal vez algunos quieran tener esta resolución en formato digital. Así que una vez que termine la clase, este archivo voy a subir al nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener. Ahora vamos a desarrollar el inciso B y revisando la pregunta que se nos hace, tenemos lo siguiente. A ver. Dice, se ha producido un lote de grajeas de chocolate. Ah, ese es un punto súper importante, ¿ya? Entonces, a mí ya no me interesan los tipos de chocolate en barra, sino las grajeas de chocolate. Entonces, las grajeas de chocolate es clave. Esto, grajeas de chocolate es lo único que nos interesa. Y dice, en menos de 55 minutos. Bueno, entonces se ha producido algo en menos de 55 minutos. Y como ustedes pueden ver por los datos, es posible que se produzcan cosas en menos de 55 minutos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ese lote de producción, eso que se ha producido, corresponda a grajeas de arroz? Entonces nosotros tenemos algo que es bien interesante. Dice, se han producido grajeas de chocolate en menos de 55 minutos. Pero en menos de 55 minutos, como ustedes pueden ver, se puede producir grajeas de maní a un 70%, grajeas de arroz a un 81%, grajeas de pasas a un 65% y otros a un 85%. ¿Listo? Ahora, me está diciendo, de todo lo que se produce en menos de 55 minutos, de todo lo que se produce en menos de 55 minutos, ¿cuán probable es que se produzcan las grajeas de arroz? Ahora, uno va a decir, las grajeas de arroz se producen el 81% de las veces en menos de 55 minutos. Sí, pero ese 81% corresponde al 100% de las grajeas de arroz, porque el 81% más el 19% es el 100% de lo que ocurre en las grajeas de arroz. Así que este 81% está condicionado a todo lo que es grajeas de arroz. Y este 81 no está condicionado al tiempo de entre 50 a 55 minutos. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es condicionar todo a este lapso de tiempo y luego ver esto, cuánto corresponde a ese lapso de tiempo. Porque eso es al final de cuentas lo que nos está preguntando. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bien, entonces organizamos esta parte. Aquí pongo B. Voy a copiar esto de aquí para no estar copiando tanto cada rato. Y digo B. Bien. ¿Qué otra cosa necesito? Otra cosa que necesitamos es esto de aquí. Y esto de aquí, bueno, vamos a recortar. Y recortando esto de aquí, vamos a sacar otra foto, porque solamente es esto lo que necesito. Ya está. Bueno, y con eso bajamos por este lado, control V, ya está, mejor todavía. Esto de aquí para no borrar, porque es algo que ustedes van a necesitar, lo dejamos ahí, porque es toda la información que tenemos y venimos aquí y vamos con esto.
¿Cuál es mi espacio muestral? Que el tiempo de producción sea menos de 55 minutos. Y si el tiempo de producción es menos de 55 minutos, tiene que corresponder a esta columna de aquí. Bueno, tampoco es un espacio muestral, sino es un espacio experimental. Entonces, eso es mi espacio experimental. Entre 50 a 55 minutos. Pero dentro de ese espacio experimental que me interesa a mí. Lo que nos interesa a nosotros es esto. Las grajeas de arroz. Así que como ustedes pueden ver, nos interesa eso. ¿Quién tiene que ser el 100%? El 100% tiene que ser este espacio experimental, de 50 y 55 minutos. Y de ese 100% lo que tenemos que hacer es ver cuánto las grajeas de arroz corresponden. Entonces a alguien se le ocurrirá más o menos lo siguiente. Dice, ¿qué tal si sumamos 70 más 81 más 65 más 85? Y obtenemos un total. Y de ese total vemos el 81 cuánto por ciento es, y ya está. Esa idea no está mal, pero hay un problema. Resulta que este 70% corresponde al 25%. Este 81% corresponde al 30% de las grajeas de arroz. Ese 65% corresponde al 16% de las grajeas de pasta. Y este 85% corresponde al 29% de otros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estos resultados son genéricos y no están condicionados a esto. Incluso estando condicionados a esto, todavía no están condicionados al porcentaje de producción. Entonces aquí hay doble condicionamiento. Y el problema es cómo resolvemos ese doble condicionamiento. Número 1, ¿qué me están pidiendo a mí? Y eso hay que ubicarse bien. Dice, grajeas de chocolate menos de 55 minutos. ¿Ya? ¿Y cuál será la probabilidad de que dicho lote, este de aquí, corresponda a grajeas de arroz? Bueno, regresamos aquí y decimos lo siguiente. A ver, utilizando algo que habíamos visto en el curso, vamos a decir que las grajeas de maní va a ser a sub 1. Esto va a ser a 2. Esto va a ser a 3. Esto va a ser a 4. Esto va a ser a 5. ¿Listo? Entonces ahí está. A 1, a 2, a 3, 1, 2, 3, 4. No son 4 nomás. ¿Ya? Entonces tenemos que desarrollar eso. ¿Ya? Grajeas de maní, grajeas de arroz, esto para que corresponda con eso, hacemos de esta manera. Luego viene lo que es grajea de pasas y luego viene esto de aquí para que coincida, ampliamos esto y ya está. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos nuestras referencias para encontrar las coincidencias que queremos. Como vemos un poquito, esto por ahí. Bueno, esa es la clave. Entonces, grajeas de maní a 1, grajeas de arroz a 2, a 3, grajeas de pasas y otros tipos de grajeas a 4. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es la producción entre 50 a 55 minutos, que es menos de 55 minutos según la pregunta. Entonces, ¿qué me está preguntando aquí? Lo que me está preguntando aquí es lo siguiente. A ver si esto funciona. ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando cuál es la probabilidad. Porque hay que calcular una probabilidad. ¿La probabilidad de qué? La probabilidad de que... y antes de continuar aquí, venimos acá y decimos que todo este espacio muestral, este que va a estar, para no variar las cosas, con este contorno verde, todo ese contorno verde va a ser E. ¿Listo? ¿Y qué era E? No sé si se acuerdan. E era un espacio muestral que es de tipo transversal. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de un evento transversal. Entonces esa E va a ser ese evento transversal. ¿Listo? Bien. ¿Qué nos están pidiendo? Número 1. Ahora sí, ¿dónde está? Nos está pidiendo la probabilidad de que ocurra a 2, tal que antes ha sucedido E. A ver. ¿Qué cosa es E? E es que el tiempo de producción sea menor a 55 minutos. Entonces, aquí venimos y decimos E va a ser igual
a tiempo de producción menor a 55 minutos. ¿Listo? Va a ser A2. A2 son las grajeas de arroz, así que ahí ya no tenemos que anotar. Entonces, ¿qué me está pidiendo a mí? Me está pidiendo, a ver, se ha producido algo en menos de 55 minutos. Y como ven, esta es una probabilidad condicional. Me está diciendo, habiéndose producido algo en menos de 55 minutos, ¿cuán probable es que ese algo corresponda a grajeas de arroz? Entonces, ¿esto a qué corresponde? Encontrar esto corresponde a algo que se llama teorema de Bayes. Y es que ustedes recuerdan lo que hemos avanzado. Entonces, el teorema de Bayes, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de las probabilidades de los eventos A to B por la probabilidad de E tal que sucede a sub I. Y ese va a ser el denominador. ¿Y el numerador qué va a ser? El numerador va a ser, y esto me voy a copiar, la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de E tal que suceda a sub 2. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Como ustedes pueden ver, aquí tengo esta probabilidad condicionada. Pero lo que nosotros queremos hacer es encontrar la inversa de esa probabilidad condicionada. Y para encontrar la inversa de esta probabilidad condicionada, utilizamos el teorema de Bayes. Eso se tienen que acordar, porque eso hemos repetido varias veces en las 3 primeras semanas de clases, que es donde más hemos tardado. Bien, entonces, esto de aquí es lo que tenemos que desarrollar, ¿ya? Porque esa es la probabilidad de que habiendo producido algo en menos de 55 minutos, ese algo sean grajeas de arroz. Esto es lo que tenemos que desarrollar. Bien. Como ustedes pueden ver, debemos desarrollar esto, el denominador, porque es súper importante. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A sub I? Entonces, aquí en esta parte yo voy a escribir precisamente eso. Esto de aquí voy a copiar por este lado. Y aquí vamos a tener la probabilidad de que ocurra A sub 2. Y bueno, como eso ya escrito, entonces me imagino que va a ser más fácil copiar. Entonces aquí tenemos A2, aquí tenemos A3, tendríamos A4. Ahí tendríamos que determinar los valores de probabilidad y la pregunta es, ¿y esos valores de probabilidad dónde están? Esos valores de probabilidad están aquí, en este lado, que es el porcentaje de producción. O sea, otra vez está ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente eso. Esto de aquí es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Para ir definiendo esas probabilidades. Entonces, el 25% de todas las grajeas que se producen son de maní. El 30% de todas las grajeas que se producen son de arroz. El 16% de todas las grajeas de chocolate que se producen tienen pasas de uva. Y el 29% hace referencia a otros tipos de grajeas. Ya está. Estoy trabajando con todo el espacio muestral o todo el espacio experimental. Si es que sumo, veo que el resultado es 1. Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar esos valores. Bien. Pero ahora, como ustedes pueden ver, ya tengo la probabilidad de A sub I. De A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Lo que necesitamos encontrar es esta probabilidad. Entonces, a ver, voy a copiar esto aquí. Vamos a editar. Y aquí lo que tengo que encontrar es E, tal que sucede A sub 1. Y aquí hacemos lo mismo. Entonces, tenemos que encontrar la probabilidad de E, tal que sucede
suceda a sub 2, la probabilidad de E tal que sucede a sub 3, la probabilidad de E tal que sucede a sub 4. Pregunta es, ¿de dónde sacamos eso? La respuesta aquí ya está. Es esta columna. Esta columna hace referencia a resultados ya condicionados. El 70% de todo lo que se produce en menos de 55 minutos son grajeas de maní. Entonces, aquí ya tenemos 0,70. Ahí va a ser 0,81. Ahí vamos a tener 0,65. Y aquí vamos a tener el 85%, que en términos de probabilidad va a corresponder a 0,85. Bien, entonces ya tenemos eso. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos la probabilidad y la probabilidad condicionada. ¿Sí? El 70% de todo lo que se produce en menos de 55 minutos son grajeas de maní. Pero ese 70% no es el 100%, es el 25%. El 81% de todo lo que se produce en menos de 55 minutos son grajeas de arroz, pero eso representa el 30% y así sucesivamente, como ustedes pueden apreciar. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es esto, multiplicar por esto de aquí. Y lo mismo hacemos en todos. Y ahora tenemos que sumar. Y al sumar, tenemos este resultado. Y ese resultado, ¿nos interesa o no nos interesa? Sí nos interesa, porque es precisamente este denominador. Y este denominador genera el hecho de que yo puedo escribir toda esta expresión de esta otra manera. En vez de escribir así, puedo escribir, en vez de esa sumatoria, puedo escribir la probabilidad de que ocurra el evento E. Y por tanto, lo que hemos desarrollado aquí es la ley de la probabilidad total. ¿Listo? Entonces, ese resultado es ley de la probabilidad total. Ahora, esta ley de la probabilidad total, ¿para qué me sirve? Me sirve precisamente para saber cuán probable es producir algo en menos de 55 minutos. Entonces, del 100% de todo lo que se produce, producir algo en menos de 55 minutos representa el 76.85%. Ahora, de ese 76.85% tenemos que ver cuánto es esto. Y esto no se olviden que es el producto de esto y esto. Y por tanto, eso sería el numerador, como ustedes pueden ver. Entonces, este resultado de aquí es una parte de todo esto. Y ese resultado, que es una parte de todo eso, es el que me interesa. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto representa de eso? No esto, sino esto de aquí, porque este ya está condicionado. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto es de eso? Y como pueden ver, esto es lo que tenemos que desarrollar. Así que eso sería igual a ¿qué? Si es que reemplazamos todo eso por numeritos, entonces nosotros tendríamos que decir numerador 0.243. Denominador. El denominador es 0.7685. Así que aquí ya tengo un resultado en el numerador, tengo un resultado en el denominador y lo único que tenemos que hacer es desarrollar esa división. Y desarrollando esa división ya obtenemos el resultado que queremos. Entonces, desarrollando esa división, nosotros decimos esto dividido entre esto. ¿Por qué dividido entre eso? Porque esto de aquí es una parte de este total. Y este total es como si fuese el espacio experimental global de esto de aquí. Entonces, si esto que es el 76.85% del total de lo que se produce en menos de 55 minutos, lo que corresponde a las grajeas de arroz es el 31.62%, considerando ese razonamiento que estamos planteando. Entonces, venimos aquí y decimos, eso es igual a 0.3162. Presente.
Y ya está. ¿Alguien quería hablar, creo? ¿Quién será? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, esto de aquí no es nada más que el desarrollo del teorema de Bayes, ¿ya? Y el teorema de Bayes lo estamos desarrollando de esa manera. Así que la respuesta que nosotros queremos es precisamente eso. Se ha producido algo en menos de 55 minutos. La probabilidad de producir algo en menos de 55 minutos había sido el 76.85%. Ahora, si algo se ha producido en menos de 55 minutos, ¿cuán probable es que eso que se ha producido en ese lapso de tiempo corresponda a lo que son las grajeas de arroz? Entonces, esta es la parte que corresponde a este total. La respuesta, sin embargo, no es esto, sino la respuesta es esto sobre el total. Y esto sobre el total es el teorema de Bayes, como ustedes pueden ver. Así que el resultado que hemos obtenido es precisamente eso. Así que el 31.62% de todo lo que se produce en menos de 55 minutos corresponde a grajeas de arroz. Y eso es lo que voy a anotar, ¿sí? Si se produce lote de grajeas de chocolate en menos de 55 minutos, la probabilidad de que esa producción corresponda a grajeas de arroz es del 31.62%. Bueno, entonces ya tenemos la respuesta que queríamos. Si se produce un lote de grajeas de chocolate en menos de 55 minutos, la probabilidad de que esa producción corresponda a las grajeas de arroz es del 31.62%. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que había planteado en el inciso D. Ahora yo les pregunto a ustedes si se ha entendido lo que he explicado. Si se ha entendido, súper bien. Si no se ha entendido, díganme en qué parte para que yo pueda volver a explicar de mejor manera. ¿Tiene la palabra, jóvenes? Yo siempre. Inge, Sí, digo usted. ¿por qué el porcentaje de producción es la probabilidad total? No es la probabilidad total. El porcentaje de producción de las grajeas es ese espacio muestral de las grajeas de chocolate. Entonces, si tomamos las grajeas de chocolate como un todo, ese todo está formado por 4 partes. Una parte son las grajeas de maní, de arroz, de pasas y de otros. ¿Listo? Entonces nosotros tendríamos un espacio muestral o experimental, en este caso sería experimental, conformado de esa manera. ¿Sí? Entonces, de las grajeas de chocolate, todo lo que pasa en las grajeas de chocolate, ¿cómo es? El 25% grajeas de maní, el 30% grajeas de arroz, el 30% grajeas de pasas de uva y el 29% otros tipos de grajeas, ¿ya? Entonces, ese es el espacio muestral original. Pero en ese espacio muestral original aparece este evento transversal, este evento E. Y este evento E es la producción en menos de 55 minutos, o 55 minutos o menos, porque también la producción puede ser mayor. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Si es que recordamos lo que habíamos hecho en clases, a ver, teníamos algo así. Supongamos que esto es toda la producción de las grajeas de chocolate.
Y de esa producción de todo lo que corresponde a las grajeas de chocolate, una parte de ese todo, y ahorita vamos a mejorar eso, una parte de ese todo son las grajeas de maní. Bien, entonces aumentamos esto. Una parte de ese todo es A1, que son las grajeas de maní. Pero de ese todo no es lo único, sino hay más cosas. Hay otra parte, que son las grajeas de arroz. Hay otra cosa, que son las grajeas de pasas. Y hay otra cosa también, que son los otros tipos de grajea que se puede producir. Y obviamente la producción de uno respecto de los otros tiene valores que son diferentes, no es exactamente lo mismo. Entonces, toda la producción, que es todo el recuadro azul, se divide en partes. Pero en todo eso que se produce, ocurren algunas cosas que son interesantes. ¿Qué cosas ocurren? Por ejemplo, que del 100% de la producción, hay algo que se puede producir entre 50 a 55 minutos. Entonces, de toda esa producción, hay algo que se produce en un lapso de tiempo menor. Entonces, ese algo que se produce en un lapso de tiempo menor, por ejemplo, podría estar representado por eso. Y eso, por ejemplo, podemos plantear de esa manera. Entonces, de ese total hay algo que se produce en menos tiempo todavía. Y si hay algo que se produce en menos tiempo todavía, sería esto que nosotros decimos, ese tiempo menor. Y ese tiempo menor sería esto de aquí. Pero obviamente eso no es A, sino es E. Esto de aquí. Así que como ustedes pueden ver, y también hay un E complemento, que es todo lo que no está dentro de lo que sé. Así que por eso estoy obligado a desarrollar eso. En primer lugar, ¿qué quiero yo? Quiero que pase todo lo que está con contorno azul, que es todo el espacio muestral, que es toda la producción de grajeas de chocolate. No. Lo que nosotros queremos es de ese espacio muestral lo que corresponde a un tiempo de 55 minutos o menos. Ya, pero eso es E. Pero ese E, ¿qué cosa es? Es un evento dentro de este espacio muestral que está dividido en partes. Ya, pero ¿cuánto vale esa E? Aquí hemos dicho que la ley de la probabilidad total, que es el resultado que corresponde a ese valor E, pero en este caso es una probabilidad, ¿no? Que es E, me ha salido con el símbolo de euros. Es lo que queremos encontrar. ¿Y cuánto vale esa E? Esa E vale 76.85%. Pero ¿de esa E me interesa todo? No, solamente me interesa este pedazo de aquí. Porque ahora E es mi todo. Y lo que nosotros queremos hacer es cuánto vale esa E de ese todo. Y esa E de ese todo vale 0.3162, como ustedes pueden apreciar. ¿Ya? Entonces, esa es la clave, porque nosotros estamos viendo ahora algo en términos diferentes y tenemos que pensar desde esa perspectiva. No sé si me dejó entender o me complicó más. ¿Alguna consulta o si es necesario aclarar mejor? Bien, si es que todo está bien, si es que no hay más consultas, ya daríamos por concluido el inciso B, al fin. Y ahora vamos a desarrollar el inciso C. Ahora,
No sé si quieren que esto lo deje un momento para que puedan copiar. Aunque me imagino que muchos tal vez hayan podido copiar mientras volvía a explicar todo. Bien, para que no se me aburran, porque esto de las clases virtuales a veces es aburrido si no es muy dinámico, vamos a continuar desarrollando la aplicación y ahora vamos a ver el inciso C. Desarrollando el inciso C de la práctica tenemos lo siguiente. Dice, si se vende algún producto de la empresa, es bien importante esto, si se vende algún producto de la empresa. ¿Qué cosa se puede vender de la empresa? Se puede vender chocolate en barras o grajeas de chocolate. Una de las dos cosas se puede vender. Si se vende algún producto de la empresa, ¿cuál será la probabilidad de que ese producto sea chocolate con maní? Fíjense. A ver, pensaremos bien eso. En la empresa, ¿qué se puede vender? En la empresa, según la información que tenemos aquí, se puede vender chocolate en barra o grajeas de chocolate. Una de esas dos cosas se puede vender. Bien. Por ejemplo, ¿cuán probable es que si alguien va, compre chocolate en barra? Si el porcentaje de producción corresponde a lo que se demanda, entonces, pues, podemos pensar más o menos así. Todo lo que se produce de todo lo que se produce, del 100% de la producción, el chocolate en barra es el 60%. ¿Y por qué se produce el 60%? Porque seguramente la demanda del 100% de los productos debe ser el chocolate en barra, si no, no se produciría en esa magnitud, en esa cantidad. Y del 100% de lo que se produce, me imagino que el 40% de lo que se vende debe ser grajeas de chocolate y lo que se vende es la demanda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo compro algún producto de esta empresa para ti, la probabilidad de que yo compre grajeas de chocolate, según esta información, sería 40%. Y la probabilidad de que compre chocolate en barra sería del 60%. Entonces tenemos esos dos resultados. Número uno, tenemos el hecho de que si yo voy a comprar algo de esta empresa, puedo comprar chocolate en barra o fíjense el término, grajeas de chocolate. Si compro chocolate en barra, la probabilidad sería del 60%. Si compro grajeas de chocolate, la probabilidad sería del 40%. ¿Listo? Entonces voy a tomar como referencia eso. Ahora, si compro chocolate en barra, la probabilidad de que compre el chocolate submarino es del 25%. Bueno, aquí está, no sé para qué voy a bajar. Sí, aquí está. Si compro chocolate en barra, la probabilidad de que compre chocolate con leche es del 30%. Entonces, fíjense, que compre chocolate en barra, 60%. Y si compro chocolate en barra, que compre submarino 25%, 30%, 16%, 17% y 12% en función de estos tipos de chocolate. Si compro grajeas de chocolate, eso sería el 40%. Pero de ese 40%, si consideramos las grajeas de chocolate como el 100%, el 25% es de maní, el 30% es de arroz, el 16% es de pasas y el 29% es de otros productos. Bueno, entonces considerando eso, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Si es que consideramos esto, podemos hacer esto de aquí. ¿Listo? A ver, antes de nada, vamos a borrar esto de aquí. Y lo que voy a hacer es definir las cosas, ¿sí? Si vemos la pregunta exacta, dice, si se compra algún producto de la empresa, ¿qué producto va a ser? Tiene que ser chocolate con maní. Tiene que ser chocolate con maní, ¿ya? Entonces, eso vamos a desarrollar. Si se compra algún producto de la empresa, tiene que ser chocolate con maní. Y lo único que dice chocolate con maní es chocolate en barra. ¿Listo?
Entonces vamos con esto. Aquí, decimos, CD va a ser igual a ¿qué cosa? A chocolate en barra. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos? Que se compre chocolate en barra, porque si se compra chocolate en barra, sí o sí se va a tener que comprar ¿qué cosa? Sí o sí se va a tener que comprar el chocolate con maní, porque si no se compra el chocolate en barra, no se va a poder comprar chocolate con maní. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos chocolate en barra y aquí colocamos CM, que sería chocolate con maní, para que sea más fácil de entender y no estemos haciendo cosas complicadas. Entonces, aquí decimos, ¿ya? Ahora, la pregunta es, cuál es la probabilidad de que se compre chocolate con maní? Y como ustedes comprenderán, esa es la pregunta que se ha hecho. ¿Cuál es la probabilidad de que se compre chocolate con maní? Pero fíjense, para que se compre chocolate maní chocolate con maní hay que hacer lo siguiente. Si quieres comprar chocolate con maní, tienes que comprar un chocolate en barra. Porque si no compras chocolate en barra, no compras chocolate con maní. Entonces aquí hay lo siguiente. ¿Qué es lo que hay? Si ustedes se fijan, esto de aquí es igual a la probabilidad de comprar chocolate en barra. Y teorema de la multiplicación. La probabilidad de comprar chocolate con maní cuando antes has comprado chocolate con barra o chocolate en barra. Así que como ustedes pueden ver, tengo que desarrollar esto. ¿Por qué? Si es que ustedes se fijan esta parte, van a ver que aquí tengo chocolate en barra se va y me queda chocolate con maní. Entonces aquí estoy ante un evento que es, tengo dos eventos, chocolate en barra y chocolate con maní. ¿Qué es lo que yo quiero determinar? Lo que yo quiero determinar es la probabilidad de comprar chocolate con maní, pero para comprar chocolate con maní primero tienes que comprar chocolate en barra y comprándote chocolate en barra te interesa chocolate con maní. Entonces aquí estamos ante un evento múltiple donde estamos aplicando el teorema de la multiplicación para un evento condicional. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es precisamente eso. Queremos condicionar estas cosas. Y en términos de un evento condicionado, más o menos tendríamos así. A ver, si se fijan, un evento de esta naturaleza era utilizando lo básico, era A, intersección, por ejemplo, B. Y esa probabilidad de A intersección B, en este caso, como el evento es condicionado, sería la probabilidad de A por la probabilidad de B, tal que antes ha sucedido A. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Pero en este caso, ¿a qué va a ser igual? A va a ser igual a lo que acabamos de explicar hace rato. Va a ser igual a chocolate en barra. Y B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a chocolate con maní. Entonces, esto de aquí sería así. Aquí pongo chocolate en barra, intersección, chocolate con maní. Y aquí tenemos que el chocolate en barra es lo primero que tiene que existir, porque existiendo el chocolate con barra, fíjense la secuencia que estoy haciendo. Recién aparece el chocolate con maní.
Entonces, esto es lo que tenemos que desarrollar, todo esto de aquí. ¿Cómo se lee esto? ¿Cuál es la probabilidad de comprando chocolate en barra se compre chocolate con maní? O si quieren directamente, como sabemos que el chocolate en barra va a generar la compra de chocolate con maní, entonces sería la probabilidad de que si se compra algún producto de la empresa, ese producto sea chocolate con maní. Entonces eso tenemos que desarrollar. Bien, a ver, veremos los valores con los que tenemos que trabajar. ¿Cuál es la probabilidad de comprar chocolate en barra? La respuesta es, según los datos históricos que teníamos, con las referencias que teníamos, esto es el 60%. Y uno dice, ¿y de dónde sacamos ese resultado como 60%? La respuesta es, aquí está, 60%. De todo lo que se produce y se vende, el 60% es chocolate en barra. Bien, ya estamos. Y aquí regresamos. Y de todo lo que es chocolate en barra, chocolate con leche es el 30%, fíjense. Ah, no, chocolate con maní es el 16%. 16%. Entonces, aquí regresamos y continuamos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de comprar chocolate con maní? Eso es lo que me están pidiendo. Eso es lo que no tengo, más bien. Lo que tengo es chocolate con maní tal que se produce chocolate en barra o se vende chocolate en barra. ¿Cuánto vale eso? Otra vez regresamos aquí a los datos. Y vemos que eso es el 16%, porque este resultado ya está condicionado. ¿Y por qué este resultado ya está condicionado? Porque es el 16% del chocolate en barra. Del 100% del chocolate en barra, el 16% es chocolate con maní. Del 100% del chocolate en barra, el 16% es chocolate con maní. De todo lo que es chocolate en barra, el 16% es chocolate con maní. Entonces, como ustedes pueden ver, estos resultados los estamos obteniendo precisamente de toda esta información que está planteada previamente. Por ciento de todo lo que es el 100%, el 16% es chocolate con maní. ¿Pero qué es el 100%? Es el chocolate en barra. Bueno, entonces tenemos eso. Así que ahora sí ya estamos en la capacidad de poder desarrollar lo que queremos, que sería este resultado que vale 0,60 y este resultado que ya está condicionado que vale 0,16. ¿Listo? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos valores y multiplicando esos dos valores ya vamos a encontrar lo que queremos. Entonces, por aquí tengo 0,60, por aquí tengo 0,16. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar eso por eso. Y tenemos ese resultado. Bueno, entonces ya hemos sacado. Y decimos 0,096. Y ahí está lo que queremos hacer. Y esto de aquí interpretamos. Entonces, venimos aquí a la pregunta, tal como se ha planteado, y dice, si se vende algún producto de la empresa, ¿cuál será la probabilidad de que el mismo sea chocolate con maní? Entonces regresamos aquí y decimos, ¿no? Si se vende algún producto de la empresa, la probabilidad de que ese producto sea chocolate con maní es del
Y veo eso y digo 9.6%. ¿Y está? Entonces, ese sería el resultado que nosotros obtendríamos. Pero fíjense, hemos aplicado el teorema de la multiplicación para un evento condicionado, porque esa es la única manera de poder calcular eso que estamos pidiendo. Ahora, si es que, por ejemplo, alguien dice, no, el docente se ha equivocado. La probabilidad de que si se vende algún producto de la empresa, sea chocolate con maní, es 16%. ¿Listo? Porque alguien puede pensar así, es 16%. Y yo le aclaro a esa persona que puede pensar así. Es 16% siempre y cuando sea chocolate en barra. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si me compro chocolate en barra, ese producto que me compre sea chocolate con maní? Ah, eso es 16%. ¿Captan la idea? Es bien diferente. Si me compro chocolate en barra, la probabilidad de que ese chocolate en barra que me compre tenga maní es del 16%. Pero en este caso dice, ¿cuál es la probabilidad de que si compro algún producto de la empresa, ese producto sea chocolate con maní? Entonces, para llegar al chocolate con maní, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que comprar chocolate en barra. Y comprando chocolate en barra, recién puedo comprar chocolate con maní. Entonces, como ustedes pueden ver, eso está aquí, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que me compre chocolate en barra? Y si me compro chocolate en barra, lo que yo me compre sea chocolate con maní. Entonces, como ven, ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y la respuesta es esta. Hay un 9.6% de que si yo me compro algún producto de la empresa, ese producto sea chocolate con maní. Chocolate con maní. ¿Listo? Pues claro, tiene que ser chocolate en barra, y siendo chocolate en barra es chocolate con maní, porque es esto de aquí. Ahora, esto cambiaría si yo dijese lo siguiente. Si compramos una barra de chocolate o chocolate en barra, ¿cuál es la probabilidad de que ese chocolate en barra sea chocolate con maní? Y la respuesta sería 16%. ¿Listo? Porque ya sabemos que estamos comprando chocolate en barra. Pero en este caso, no. O sea, ¿aquí qué vas a comprar? No sé, pues puedo comprar chocolate en barra o grajeas de chocolate. Pero si compras chocolate en barra, sí o sí vas a comprar chocolate con maní, claro. Pero primero tengo que comprar chocolate en barra, porque si compro chocolate en barra, recién compro chocolate con maní. Esa es la clave, ¿ya? Eso es lo que hay que pensar. Así que como ustedes pueden ver, este examen así mortal no era, pero había que pensar. Así que hay que pensar bien. Tienen que prepararse bien para este examen. ¿Por qué? Porque no es así tan de memoria, ¿ya? Porque si fuese así tan de memoria, no sería pues estadística, ¿listo? Tal vez sea álgebra, tal vez sea cálculo, ¿ya? Pero ¿qué es la estadística? La estadística es aplicar las matemáticas de manera creativa. Y aplicando las matemáticas de manera creativa obtenemos resultados en términos probabilísticos, que esa es la clave de esto que estamos avanzando. Así que hay que pensar bien, ¿ya? Hay que razonar bien. Y si uno piensa bien, razona bien, las cosas no son tan complicadas si siguen este razonamiento. Si siguen este razonamiento, las cosas no son complicadas. Si siguen este razonamiento, las cosas no son complicadas, pero hay que pensar y hay que ubicarse. La clave es ubicarse bien, ¿ya? Y esto que les he mostrado, que es la resolución de un examen, que han visto, no es nada del otro mundo, no es complicado. Exige, sin embargo, de que se ubiquen, porque si no se ubican, tal vez no les vaya tan bien. Así que, por favor, yo les pido que se ubiquen. Además, yo quisiera que se acuerden esas 3 semanas de repaso, que básicamente ha sido todo esto de aquí.
Así que esas 3 semanas de repaso que hemos tenido para este primer parcial, ojalá no sean en vano, ¿ya? Ojalá no hayamos pasado todas esas clases en vano y ustedes puedan entender y comprender bien esto, porque al final de cuentas, si se dan cuenta, de todas estas formas que hemos calculado probabilidades y demás, y valores esperados, porque estos son estimaciones, si es que ustedes utilizan bien todas estas cosas, ustedes van a ser capaces de calcular la probabilidad de lo que sea y van a poder estimar cualquier cosa que pueda pasar.